Hola, bienvenido a un nuevo video. En esta oportunidad voy a estar revisando el cuarto capítulo del libro Investigación sobre los principios de la moral de David Hume. En los últimos dos videos estuve revisando el tercer capítulo, que se dividía en dos partes, así que ahora la idea es continuar. Mi idea en realidad es ir abarcando cada uno de los capítulos hasta hacer la revisión del libro completo. Hay que recordar que esta revisión la hago en base a las citas que fui remarcando en el momento en que leía el libro, no del capítulo completo en sí, sino solamente esas citas que me llamaban la atención porque me hicieron pensar en algo o porque siento que transmiten la idea principal de lo que quiere decirnos David Hume en ese capítulo. Así que bueno, vamos a revisar este cuarto capítulo que se titula Acerca de la sociedad política. La primera cita que remarqué dice así: es evidente que si el gobierno fuese totalmente inútil, nunca habría existido, y que el único fundamento de la lealtad es la ventaja que el gobierno procura a la sociedad al preservar la paz y el orden entre los hombres. De esta cita hay dos ideas principales, o dos cosas que siento que resaltan. Lo primero es que si el gobierno no fuese útil, o la otra parte, decir, si el gobierno fuese totalmente inútil, simplemente no existiría. ¿Y por qué no existiría? Porque las personas difícilmente nos dejaríamos gobernar por un grupo de personas si es que en eso no le viéramos algún beneficio. Hay que entender que formar parte de un gobierno o elegir ser parte de un gobierno es someter un poco la libertad individual. ¿Para qué? Precisamente para conservar el orden social. O sea, es que sacrificamos un poco de libertad por otros beneficios que nos reporta el formar parte de un estado o el hecho de que seamos gobernados por un grupo de personas. Como se da en la actualidad, los tipos de gobierno generalmente son democráticos. O sea, nosotros elegimos un grupo de personas que supuestamente representan nuestros intereses, que ese es un tema que habría que ver. A veces de repente no se cumple del todo, pero supuestamente lo elegimos para eso, para que representen los intereses, para que resuelvan las problemáticas reales de las personas que forman parte de un territorio, que es el territorio que abarca el Estado, pues así como se define en la actualidad el tema de los gobiernos. Entonces, si formar parte de ese Estado no nos reportara ningún beneficio a nivel de seguridad o a nivel de garantizar el orden social, que las interacciones con otros seres humanos sean mucho más fructíferas y en paz, difícilmente elegiríamos formar parte de un gobierno. Y el gobierno, la figura del gobierno se haría, en ese caso, inútil y probablemente la mayoría de las personas la rechazarían. Y otra cosa que nos transmite aquí esta cita es que la principal función del gobierno sería preservar la paz y el orden para los hombres. Obviamente aquí con los hombres se refiere David Hume a hombres y mujeres, ya que en la época donde escribía se usaba el hombre para abarcarlo todo. Hoy en día es como se ha empezado a dramatizar un poco respecto a ese uso del lenguaje, pero eso tampoco es tema de este video. La cosa es que la función principal del gobierno entonces sería garantizar el orden y la paz entre las personas. Es decir, para esto probablemente van a haber normas que se van a tener que seguir, van a estar establecidas por ley, y el gobierno sería como esa especie de árbitro que va a fijarse de que las reglas se cumplan, de que las leyes se respeten, porque esas leyes precisamente garantizan el orden social. Y también, obviamente, si estamos hablando de la paz, probablemente el gobierno también debería encargarse de mediar con otros países para evitar entrar en conflictos bélicos, ese tipo de cosas, porque obviamente el gobierno debe velar por el bienestar de las personas a quien gobierna precisamente. O eso, supuestamente también, sería lo ideal. Podemos ver en la práctica, en la vida diaria, ahí en los gobiernos, que de repente pareciera que nuestros gobernantes no siempre gobiernan por el bien de las personas, sino más bien por intereses personales o intereses de los grupos que financian sus campañas o ese tipo de cosas. Pero eso también podría ser tema para otros videos. Vamos a continuar con la revisión de la segunda cita que dice: todos los políticos y la mayoría de los filósofos admitirían que por razones de Estado se puede, en caso de emergencia, prescindir de las reglas de justicia e invalidar cualquier tratado o alianza donde su cumplimiento estricto fuese perjudicial en un grado considerable a cualquiera de las partes contratantes. Aquí tengo mi apunte por si acaso, si miro acá abajo, porque estoy viendo las notas que hice de esta cita o en qué me hacen pensar, precisamente para que no se me vaya la idea. La mente de repente es un poco frágil en eso. La idea que transmite esta cita, o lo que recalca, es que se podría prescindir de las reglas de justicia e invalidar tratados o alianzas en situaciones excepcionales. Quiero remarcar bastante esto de situaciones excepcionales, porque ¿qué pasaría si las alianzas o tratados, acuerdos, leyes dejaran de ser respetadas así como de manera sistemática? En realidad ya carecería de cualquier sentido esas mismas leyes. O sea, el cuerpo legal ya no tendría ningún sentido si al final rara vez se respetan.
Por eso es que solamente en situaciones excepcionales, como veíamos en uno de los videos anteriores, es como que la justicia tiene que estar al amparo del bienestar del pueblo o de la gente del país, o sea, o del país, del territorio que gobierna un estado. Y si de repente es necesario, en situaciones muy excepcionales, como comentaba un ejemplo de que, imaginémonos un pueblo donde hay muchas casas continuas, que la primera empieza a arder y que para que no arda todo el pueblo habría que destruir la segunda casa, cosa que se corte el fuego ahí. En esas situaciones excepcionales, por ejemplo, podría pasarse a llevar el derecho a la propiedad de la persona que es propietaria de esa segunda casa que se va a destruir. Siempre y cuando entre todos, entre todo el pueblo, entre toda la sociedad, nos preocupáramos de compensar a esa persona por la destrucción que se hizo de su propiedad. Pero habría situaciones así como en esos casos donde se podrían pasar a llevar ciertas leyes o tratados o romper con ciertos acuerdos que se habían hecho, siempre y cuando esto vaya en bien o mirando por el bienestar general de la mayoría de las personas del país, del estado. Obviamente aquí hay situaciones morales que uno piensa que deberían respetarse irrestrictamente. O sea, no porque una mayoría diga algo, por ejemplo, en un estado, que es algo que suele ocurrir en democracia. Por ejemplo, hay gobiernos que llegan al poder a través de medios democráticos, a través del voto, pero luego se convierten en tiranías. De repente es una tiranía de la mayoría, porque hay que entender que el hecho de que un gobierno sea votado por la mayoría no significa que esa mayoría tenga el derecho para pasar a llevar cualquier interés de la minoría que perdió en unas elecciones, por ejemplo. No se trata de eso la democracia, y de hecho si eso fuese así, ni siquiera podríamos llamarlo democracia. O sea, sería simplemente la tiranía de la mayoría. Pero cuando tenemos normas claras o ciertos principios que sabemos que no deberíamos romper, todo se hace como más fácil y la interacción entre los seres humanos ya tiene un orden más establecido porque sabemos qué cosas debemos hacer, qué cosas no debemos hacer. O sea, qué cosas como conjunto consideramos que están correctas y qué cosas como conjunto consideramos que no son correctas. Pero entonces aquí David Hume nos dice que de esas cosas que consideramos correctas o de las cosas que consideramos incorrectas podríamos hacer alguna cosa que no consideramos correcta si es que eso va en beneficio de algo mayor. O sea, de preservar, por ejemplo, el orden y la paz en el país, podría de repente pasarse a llevar ciertas normas o ciertas reglas. Pero, recalco nuevamente, situaciones muy excepcionales. Porque si la sociedad cae en eso de no respetar los acuerdos, de que cada uno haga lo que quiera, simplemente como que se rompe ese orden social y ya no tendría sentido ninguna norma, ninguna cosa que se haya establecido por escrita si al final nadie lo va a respetar. Vamos con la tercera cita que dice: repetir cualquier cosa que se le haya escapado a alguien en una conversación privada y que le pueda perjudicar o hacer uso de su correspondencia particular es muy censurable. Incluso cuando contamos un suceso donde podemos prever que no se producirán consecuencias negativas, revelar el nombre de su protagonista se considera como una indiscreción, sino una inmoralidad. Y esto, o sea, si nos ponemos a pensar en lo que nos dice David Hume aquí, esto es algo que se ve bastante en la política. O sea, la política muchas veces, o el tema, lo que está relacionado con los gobiernos, muchas veces se termina transformando más como en farándula. Es como ver un reality de repente ahí de personas discutiendo para allá, discutiendo para acá, con peleas muchas veces sin sentido o preocupándose de cosas que, si uno lo piensa fríamente, al final son irrelevantes. Es así como podemos ver figuras políticas buscando, no sé, entrevistas, dicho de un político del otro bando así en el pasado, de una publicación que hizo, y sacarlo en cara a día de hoy como para invalidar lo que esa persona esté diciendo. O para invalidar una campaña que esté aspirando, no sé, a un cargo como vendría a ser diputado, senador o ya algo como lo más importante que podríamos considerar en un país, el ser presidente de la república. Es como que se empiezan a buscar todas las cosas para atrás, todas esas yayitas para descalificar lo que esa persona está proponiendo para el país. Que aquí también hay como dos cosas, porque sí es verdad, una persona que que para atrás dijo cosas reprochables o cosas que no eran pertinentes definitivamente, es algo que no está bien. O sea, ya nos da para pensar de acuerdo a qué tan capaz podría ser esa persona para gobernar un país en ese caso. Pero también es cierto que de repente las personas pueden cambiar. Y yo creo que, bueno, quizás no es tan común en los políticos, pero yo prefiero tener ese grado de esperanza. Yo creo que las personas sí pueden cambiar cierta idea. Es difícil, de repente, la verdad, pero
yo creo que se puede dar. Y al final lo que uno debería evaluar es el proyecto que hace una persona para el país. O la visión que tiene una persona, por ejemplo, ya hablando del tema de como en una elección presidencial. El proyecto que tiene la persona que está como candidato para el país en general, yo creo que es lo que hay que considerar. Y la factibilidad de llevar ese programa o ese plan de país a cabo. Porque obviamente nos pueden prometer cualquier cosa y es normal que los políticos nos prometan muchas cosas cuando están en campaña. Pero hay aparte del criterio de las propias personas que tengan que votar al final y al cabo. Para que una democracia funcione, yo soy de la idea de que la gente debe informarse respecto a lo que pasa en la política y también tener una idea de qué es lo que quiere para el país, como una visión a futuro del país que le gustaría ver o que le gustaría dejar a las generaciones que vengan, ya sean sus hijos, sus nietos, más para abajo incluso, como pensando siempre a largo plazo. Y cuando encontremos como el candidato que más se adecue a ese proyecto de país que podamos tener nosotros, sería una buena oportunidad como para darle el voto. Al final, aquí, yo como digo, para que una democracia funcione, para que tenga más chance de funcionar adecuadamente, es importante que las personas estén informadas. Y también, como relacionado con este tema de estar informados, creo que estaba la última cita de este capítulo, que dice: podemos observar que es imposible para los hombres matarse unos a otros sin estatutos y máximas y sin una idea de la justicia y del honor. La guerra, como la paz, tiene sus leyes, e incluso esa especie de guerra deportiva que mantienen luchadores, boxeadores, participantes en combates con bastones y gladiadores, se regula por principios prefijados. El interés común y la utilidad exigen infaliblemente un patrón de lo correcto y de lo incorrecto entre los partícipes involucrados. Aquí me quedo mucho con esta última idea que dice David Hume, que el interés común y la utilidad exigen infaliblemente un patrón de lo correcto y de lo incorrecto. Es decir, como países, como sociedades, se hace necesario que tengamos un patrón de lo correcto e incorrecto. Si no tenemos una noción esto de lo que es la moral, tema ético, de qué consideramos que está bien o que está mal a un nivel mayoritario, como que tenemos preconcebidos por las costumbres del pasado, por cosas que hemos ido aprendiendo a través de la propia historia del país, por ejemplo, sin un patrón de lo correcto e incorrecto, sin una visión moral de lo que está bien y lo que está mal, es difícil que una sociedad se pueda mantener en el tiempo. O sea, si en una sociedad, las personas que forman parte de esa sociedad no tienen claro cuáles son las normas, cuáles son las costumbres, cuáles son las leyes, como las reglas del juego al fin y al cabo que debe seguir, cada persona que forma parte de esa sociedad se enfrenta ante un caos. Es como que se le abren todas las posibilidades supuestamente, pero no todas esas posibilidades van a garantizar que el orden social perdure en el tiempo o que la relación con las otras personas que están en el país, en nuestra comunidad, en nuestra familia, en, no sé, la junta de vecinos, así organizaciones pueden ser más pequeñas, si cada uno actúa en base a lo que cada uno considera que está bien y que está mal, sin considerar qué es lo que se ha acordado en común, qué es lo que se estableció a nivel de leyes, simplemente se caería en un caos total. Y es por eso también que, aparte de que se necesitan unas leyes claras, una normativa clara y que ojalá la mayoría de las personas conozcan esas leyes y esas normativas, también es importante que esas leyes y normativas estén basadas primero en lo que piensa la gente de ese lugar. Por eso yo creo que un gobierno nunca va a poder funcionar si es que trata de imponer una visión de lo que está bien o lo que está mal. O trata de imponer resolver unas problemáticas que en realidad la gente no considera que son problemáticas a resolver. O no considera que son las más importantes. Para mí, como para que una fuerza política logre llegar al gobierno y luego para que, estando en un gobierno, haciéndose cargo de un país, en este caso de un estado, logre tener éxito, éxito en el sentido de que sea apoyado por la gente durante ojalá todo el periodo que tenga de mandato, es necesario que esté respaldado por lo que la gente considera que está bien y lo que está mal, de lo que es correcto y lo incorrecto, y además que esté alineado con las problemáticas reales que la gente quiere resolver. Si trata de imponerse un gobierno de arriba hacia abajo con la idea de quienes llegaron al poder nomás, es como que quieren hacer toda su pinta sin importar las tradiciones, las costumbres o lo que en realidad quieren las personas, un gobierno como ese, personas como esas que estén en la política están condenadas al fracaso. Y también nosotros como votantes deberíamos asegurarnos de que sea así. O sea, si unos políticos no están cumpliendo lo que nos dijeron, o no están
respondiendo a las problemáticas reales de las personas, sino que están tratando de imponer sus propios programas, sus propias corrientes ideológicas, sin que esas corrientes ideológicas vayan de acuerdo a lo que ha sido la sociedad a lo largo del tiempo. Nosotros deberíamos reprochar ese tipo de actitudes por parte de nuestras autoridades políticas. ¿Cómo? Obviamente en las próximas elecciones no le damos el voto ni a palo. O sea, esa es la forma de sacar a ese tipo de personas que al final vienen a ser algo inmorales de la política. Para asegurarnos de ir limpiando la política. Al final yo creo que la manera de limpiar la política es que las mismas personas de una democracia se encarguen de informarse y ir descartando a aquellas personas que no cumplan con los principios que consideramos básicos para una buena gestión del Estado. Esa para mí es la forma de limpiar una democracia y es la forma en la que creo que un país puede ir formando una visión de futuro en conjunto y luego en base a esa visión de futuro ir implementando las medidas que sean pertinentes para irse acercando poco a poco a esa visión de futuro que hemos formado. Y si se realiza algún cambio en esa visión de futuro, que sea porque ese cambio nació desde abajo hacia arriba. O sea, de la misma gente empieza a demandar cosas diferentes. No que vengan un grupo de personas muy reducido a tratar de imponer su visión o sus ideas a todo un país, a toda una sociedad. Eso al menos que es algo que yo considero que debería hacer. Y también en base como a lo que dice Hume y otros libros que he leído que probablemente vaya revisando un poco más adelante. Así que bueno, creo que igual me extendí un poco en este video, pero es un tema que me interesa bastante. La política de los temas que más me mueven, como el tema de cómo debería estructurarse un gobierno, qué comportamiento deberían tener las personas que se encuentran en el gobierno y a qué debería apuntar un país. Son ideas que andan rondando ahí constantemente en mi cabeza, por eso es que me apasiono un poco más con el tema y se me van pasando los minutos hablando de esto. Pero bueno, lo vamos a dejar hasta aquí. Muchas gracias si llegaste hasta este punto. En el próximo video ya vamos a estar revisando el 5º capítulo, que se titula ¿Por qué agrada lo útil? Que como hay que recordar que este libro habla acerca de la moral, así que va tocando distintos temas, pero abordados de una perspectiva moral. Así que bueno, nuevamente te agradezco si llegaste hasta este punto y nos vemos en una próxima si la vida lo permite.